a debatir, pero es que antes vamos a hablar de lo de la Iglesia. Claro, que es la otra variante que nos falta por meter en el análisis de la actualidad. Es que fíjense, por segunda vez el presidente de la Conferencia Episcopal ha bajado a la arena política para pedir elecciones. Sí, para pedir elecciones. El presidente Argüello, que ha defendido en La Vanguardia que votar es la mejor salida ante lo que considera un bloqueo político. Le ha respondido el presidente Sánchez que se limite a respetar el resultado electoral. Luis Argüello dice en La Vanguardia que varios socialistas se le quejan del bloqueo. Entonces, lo suyo sería una cuestión de confianza, una moción de censura y, si no, dar la palabra a los ciudadanos. La opción es respetar el resultado electoral, aunque no te guste. Si se quiere presentar unas elecciones, ahí tiene la asociación ultraderechista Abogados Cristianos, que se presente y a ver qué resultado saca. Y el ministro de Justicia se ha quejado por escrito. El arzobispo rompe una vez más la neutralidad política de la Iglesia. Yo no creo haber roto la neutralidad. Quizás preferiría, dice, que sus interlocutores fuesen Vox y el PP. Yo respeto las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, comparto sin ningún género de dudas que este país lo que necesita es poner las urnas. Los obispos defienden su derecho a opinar sobre la vida pública y a ser entrevistados. Según responde desde Tarragona el arzobispo Planellas, yo sería muy prudente al hacer estas afirmaciones en nombre de la Iglesia, dice, y pide no identificarse con ninguna opción política. Llueve sobre mojado. En julio Argüello ya pidió elecciones. Lo que ha propuesto es que hablen los ciudadanos, ¿no? Y Bolaños también entonces respondió que quizás quieren otro gobierno para que la reparación a las víctimas de abusos sea más fácil de abordar. Y sobre abusos. Hace falta afrontar las situaciones, pero por eso también hace falta misericordia. Bolaños le recordó que entonces participó en un acto con el líder de la ultraderecha. Fue presentando un libro en junio. Argüello y Abascal compartieron muchos argumentos. Decir eres de extrema derecha, esas etiquetas no sirven. Aunque Abascal también atacó a los obispos cuando Vox y el PP impidieron a los musulmanes hacer la fiesta del Cordero en Jumilla. Entonces la conferencia defendió la libertad religiosa. No sé si se debe a los ingresos públicos que obtiene la Iglesia, no sé si tiene que ver con los casos de pederastia. La Iglesia está pidiendo su papel. El tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país. Y el presidente se ve cómodo defendiendo lo laico. No sé hasta qué punto os ha sorprendido la opinión del presidente de la Conferencia Episcopal, Alan, teniendo en cuenta que tampoco es la primera vez que emite una idea política, una opinión política. Hombre, yo creo que a pocos nos ha sorprendido, pero igual lo sorprendo yo diciendo que me parece bien que dé su opinión. Igual que me parece bien que dé la opinión. Por ejemplo, cuando sale un músico y da su opinión sobre determinadas cosas, hay gente que dice, no, que se dedique a tocar sus canciones y que deje de opinar. No, yo creo que está bien que opine, que se posicione y que comparta su visión sobre cómo debe ser su país. Igual con el presidente de la Conferencia Episcopal o con cualquier cura de barrio o con cualquier persona que pretende explicar cómo cree que el país se puede organizar mejor. Eso es una cosa. Otra es sobre representar la importancia que tenga la opinión de este señor, que bueno, pues en fin, yo creo que ahí habla representándose a sí mismo y que en otras ocasiones desde la Conferencia Episcopal se han dicho cosas interesantes que, bueno, hemos visto, han enfadado incluso a Abascal, que ha llegado a hablar de los pederastas en la Iglesia, cargando duramente con la Iglesia, pero durante este último año, precisamente con el genocidio en Gaza, yo creo que la Conferencia Episcopal ha tenido una posición valiente y muy enfrentada a un Partido Popular que se ponía de lado, que no se atrevía a hablar de genocidio, y un Vox que literalmente se iba a darle la mano a Netanyahu mientras acababan con la vida de personas inocentes en Gaza. Yo creo que hay una parte de la doctrina social de la Iglesia muy importante que es interesante reivindicar, que es también netamente posicionamiento político y que en muchas ocasiones incomoda a aquellos que se piensan que, bueno, que no, que simplemente la Iglesia es una cosa que se pone con la derecha. No, escuchen un poco más la doctrina social de la Iglesia, escuchen la palabra de Jesucristo literalmente, no simplemente para llevar el crucifijo y poco más, o para rezar un Padre Nuestro y olvidarse de todo lo demás, sino aplicando en el día a día, que tiene que ver con la defensa de los más vulnerables, la misericordia con la gente que peor está, y que en muchas ocasiones por parte de una derecha que parece que monopoliza la religión y que monopoliza el cristianismo, el catolicismo, se les ha olvidado porque se ha puesto de moda eso de ser el más duro con los más débiles, y la Iglesia dice todo lo contrario. Así que bueno, cada uno que diga su opinión, yo creo que aquí tampoco tiene demasiada importancia, sobre todo porque esto es una cosa partidista. Elecciones sí, elecciones no. Me interesan más las cosas de largo plazo, por eso hablaba de la doctrina social de la Iglesia. Sí, ahí voy yo, Alan, pero yo sé que me gustaría introducir algún matiz. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo contigo en que todo el mundo tiene el derecho a opinar sobre lo que pasa en su país, faltaría más. Y la libertad de expresión nos ampara a todos, faltaría más. Este señor tiene todo el derecho del mundo a decir lo que opina sobre la situación de su país. Lo que pasa es que yo sí que introduciría algún matiz. Vamos a ver, la Iglesia es una
institución que aspira a ser transversal, a ser atemporal y sobre todo a trascender, ¿no? Y por tanto yo creo que el presidente de la Conferencia Episcopal no debe meterse en el menudeo político. O sea, no debe intentar condicionar el debate político. Es decir, por mucho que tenga derecho a opinar, por supuesto que sí. Pero yo creo que este menudeo político de la pelea entre partidos, de tienes que convocar elecciones, algunos interpretarán que le está pidiendo al PP que haga una moción de censura. Yo creo que la Iglesia no debería meterse en eso. O sea, creo que debe quedarse un poco fuera de lo que es el día a día del menudeo político que tanto nos encanta a nosotros, que tanto nos divierte y que hablamos todos los días aquí. Pero yo creo que el presidente de la Conferencia Episcopal no debería entrar en eso porque compromete a su organización, que insisto, es una organización que quiere ser transversal y que quiere ser, además, atemporal. Entonces, yo por eso, y luego además hay otra derivada que seguro que él no ha tenido en cuenta y no tiene que tenerla en cuenta, es que él le favorece a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se crece con grandes enemigos o con grandes antagonistas. Quito lo de enemigo, con grandes antagonistas. Y este es un gran antagonista. Y le vimos ayer a Pedro Sánchez encantado en el mitin de Extremadura, confrontando con el presidente de la Conferencia Episcopal. O sea, que ha tenido una segunda derivada que posiblemente él no buscaba. ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo creo que el tema aquí está en que Argüello en esa entrevista no está hablando en nombre de él como ciudadano anónimo, que por supuesto todo el mundo tiene derecho a decir lo que le parezca sobre lo que está pasando. Está hablando en nombre de la Iglesia Católica. Claro, ese es el problema. Que a él no le están haciendo una entrevista por otro motivo, le están haciendo una entrevista porque representa a la Conferencia Episcopal Española. Y además creo que de alguna manera es injusto con otras personas que puedan ser practicantes o incluso con miembros de la Iglesia, con otros religiosos que tengan otra forma de ver las cosas. Quiero decir, al final da la sensación de que él establece, ¿no?, una posición de la Iglesia en esa entrevista porque es por el motivo por el que lo entrevistan, porque es el representante de la Conferencia Episcopal y no tiene por qué representar al conjunto de la Iglesia Católica. La opinión que él vierta, ojo, sin por supuesto entrar en que claro que tiene que opinar si le parece de lo que él considere, igual que cualquier otro ciudadano anónimo que si ahora bajamos a la calle y le preguntamos, tiene todo el derecho del mundo a opinar, pero él está ahí por lo que está. Entonces eso que él dice condiciona la imagen de la Iglesia y de alguna manera parece que aúna una posición que en realidad no es tal. Yo, fíjate que creo que le viene muy bien a Pedro Sánchez que el presidente de la Conferencia Episcopal ha dicho esto para buscar un antagonismo que realmente no existe, porque el discurso de la Conferencia Episcopal y de Luis Argüello en particular va muy ligado a lo que decía Alan, a ese pensamiento que ha mantenido la doctrina social de la Iglesia, y es un pensamiento muy, muy transversal, que no se casa con ninguna opción política y con ningún partido político. Bueno, la declaración que ha hecho Luis Argüello en la entrevista a La Vanguardia es la segunda vez que lo hace desde que es presidente de la Conferencia Episcopal. Y no viene a hablar de política. A él le preguntan, y si lees la entrevista lo ves, por el bloqueo de la ILP que se ha presentado en el Congreso, que ha presentado Cáritas, para que todas las personas migrantes sin regularizarse puedan incorporarse plenamente como ciudadanos a la vida política y ciudadana en España. Y esa ILP se ha bloqueado ya durante más de un año. Y a él le preguntan por ese Parlamento bloqueado a raíz de esa iniciativa de Cáritas en el Congreso. Y dice, si el Parlamento está bloqueado y no salen adelante esas iniciativas para regularizar a los migrantes, entonces la Constitución, porque se remite, y la Conferencia Episcopal lo hace habitualmente cuando habla de la situación política, no de partidos, sino política, tiene tres opciones: o moción de confianza, o moción de censura, o convocar a los españoles. Y esas son las opciones constitucionales que él plantea como presidente de la Conferencia Episcopal ante una iniciativa legislativa opción más constitucional, que es terminar una legislatura completamente democrática, con legitimidad democrática, y eso no lo dice. Que continúe. Claro, quiero decir, no, él plantea tres escenarios, es que no puede continuar. Cuarto, que es que se cumpla un mandato constitucional, no lo dice. No, es que no puede continuar porque está bloqueado, porque los hechos se están diciendo que el Parlamento está bloqueado. Continuar puede. Sí, sin hacer nada. Otra cosa es que al jefe de los obispos no le gusta. Claro. Bloqueada. Y luego, tanto llamó la atención lo que dijo Argüello, que en un momento determinado el periodista le debe preguntar, oiga, pero ¿usted no piensa que lo que está diciendo rompe la neutralidad? Porque él dice, no, yo no creo que rompa la neutralidad. O sea, tan llamativo, Pablo, debió de ser lo que estaba diciendo el jefe de los obispos, como para que el periodista parase y dijese, oiga, piénselo bien, mire, tiene aquí otra vez la cámara, por si acaso
quiere un poquitito ir recogiendo cable. Sí, a ver, yo creo que aquí hay como dos análisis, ¿no? El análisis directamente comunicativo de esta cuestión, y yo supongo que la broma ya está hecha. A Sánchez le ha venido Dios a ver. Es decir, el que haya habido un contexto en el cual el jefe de los obispos haya planteado un antagonismo, o pueda leerse como un antagonismo con el gobierno en un contexto de campaña electoral en el que necesitas movilizar a tu base de izquierdas, pues obviamente hablar del enfrentamiento con la Iglesia Católica es siempre una estrategia rentable. Pero yo creo que en el medio plazo hay una transformación muy interesante en curso en la sociología electoral española, sobre todo dentro de la derecha, que tiene mucho vínculo con cuál es el posicionamiento que tiene la Iglesia Católica respecto a la migración. Si nos acercamos a cuáles son los debates que existe ahora entre la órbita de Vox, órbita de Partido Popular, órbita de Iglesia, vais a ver que la situación no está perfectamente maridada, porque en España nosotros tenemos un catolicismo en la práctica que es muy transversal. Somos una sociedad muy secularizada, esto es un hecho indudable, pero la aproximación social de la Iglesia Católica es algo que está muy transversalizado. La introducción del propio folclore católico como un elemento de reivindicación más transversal nos permite muchas veces tener una cultura política más dúctil que, por ejemplo, las iglesias confesionales de Estados Unidos o de América Latina, que son mucho más duras en términos, por ejemplo, de inclusión de la migración, por poner un ejemplo. Y ahí es donde yo detecto que hay una de las junturas o de los puntos de fricción que están ahora empezando a materializarse dentro de la derecha, que es que evidentemente si tú tienes una posición de Vox durísima respecto a la atención a los migrantes que no tienen documentos, están en situación irregular, la Iglesia Católica, por el contrario, les da amparo. Hemos visto la campaña durísima que ha hecho Vox y sus aledaños en redes contra Cruz Roja, por ejemplo. Y eso tiene exactamente que ver con este tipo de cuestiones. Y esto yo creo que en el medio plazo va a hacer que veamos un cambio en la sociología electoral dentro de España, dentro de la derecha e incluso dentro de la propia izquierda, donde ya el catolicismo de base ha perdido presencia ideológica, pero que yo creo que una parte de esa sensación de lo que antes eran los curas de barrio, que era el cura rojo, ¿no? Una cosa que existía en la transición pero que ha desaparecido, es una cosa que en términos de migración y de posición social, yo creo que podemos terminar viendo otra vez cómo cambia aquí en el medio plazo, ¿eh? ¿Tú no piensas que el presidente de la Conferencia Episcopal se equivocaría si piensa que la opción ideológica de los obispos y de las iglesias es una única? Sin duda. Lo digo porque en función incluso de las comunidades autónomas, yo que vengo del País Vasco, claro, la sensibilidad política es absolutamente distinta. Observa la reacción que hemos tenido del arzobispo de Barcelona, de Tarragona. Quiero decir, aquí también está la cuestión de cuál es el mínimo común denominador para mantener la posición de la Iglesia pegada. Y ahí es donde hay una gestión política. Yo sí concuerdo un poco con la idea de que evidentemente hay libertad de expresión y se puede colocar donde quiera. Pero también es verdad que en este tipo de pronunciamientos políticos siempre hay que intentar ir con más tiento y ser más prudentes. Simplemente eso. Y es verdad que luego las sensibilidades que existen, como tú decías, en la Iglesia vasca y la Iglesia catalana, son muy diferentes. Lo vimos también, por ejemplo, cuando hubo la discusión del tema territorial del Estatut, por ejemplo, en el que también la Iglesia ahí se partía, pero cuando hay otros temas que tienen que ver con doctrina social, ahí hay diferencias. Y ahí es donde, por ejemplo, en el tema migratorio, la posición de la Iglesia puede ser más cercana a algunos postulados de la izquierda, pero, por ejemplo, la cuestión sobre el aborto o el matrimonio igualitario es diferente. O sea que luego también hay esas fricciones interesantes y que yo creo que habría que poner un poquito más la lupa, porque además está cambiando también, incluso con la migración, la propia composición de las iglesias dentro de España. Y eso, por ejemplo, en comunidades muy receptoras de migración de América Latina, se nota también, por ejemplo, en el peso de la Iglesia evangélica, la cual quiere tener mucha más influencia política de manera directa y que en temas sociales se desvía a veces de lo que plantea la Iglesia Católica. Ahí yo creo que hay un trabajo interesante. Así que en un titular, cuando dices que a Pedro Sánchez le ha venido Dios a ver, es porque este enfrentamiento con la Iglesia le viene bien. Le viene bien. Tendrá rédito electoral. Bueno, no lo sabemos. De momento le ha permitido hablar de otro tema durante un día. Y eso, en términos de campaña electoral, ya viene bien, sobre todo que sea un parámetro reconocible por la izquierda. ¿Os acordáis cuando el Partido Socialista mejoraba electoralmente a la vuelta del verano y tenía que ver con que los temas eran aborto y Palestina? Son temas en los que la izquierda tiene una posición clara y reconocible y eso le estimula. Con respecto a las relaciones de la Iglesia también la tiene. La gestión de los tiempos. Porque al parecer, según los análisis que podrían estar haciendo desde Moncloa, quizás lo que tiene por delante esa gestión del tiempo podría beneficiar al presidente del gobierno. Vale, aquí es donde está la cuestión clave. La política es tiempo.
siempre. Y todo el mundo, por ejemplo, concuerda en que el manejo de los tiempos de Pedro Sánchez, cuando él convocó por sorpresa las elecciones generales tras el duro correctivo de las autonómicas y las municipales, es lo que explica que haya podido retener el gobierno. Aquí ahora mismo, con estas pizarras que nos ponemos siempre, ¿no? ¿Hacen pizarras? Pues seguro que lo están haciendo. Estarán viendo cuáles son los elementos estructurales que tienen que pueden hacer que la situación cambie. Y ahí es donde habrá evidentemente un cálculo, pero hay varios elementos que ya están encima de la mesa. Primero, el gobierno no tiene mayoría parlamentaria, pero tiene unas vacaciones parlamentarias hasta febrero. Por tanto, aquí hay un primer elemento que le permite esquivar el que pueda haber derrotas parlamentarias muy sonoras, y yo creo que esto es un primer elemento que hace o permite descartar el que vaya a haber como una inminencia en la convocatoria electoral. Hay varios comicios que ya sabemos que van a existir. El del 21 ahora en Extremadura, va a haber Aragón, va a haber Andalucía. Andalucía tiene que ser en algún momento, y de nuevo aquí vamos al manejo de los tiempos, entre la feria de abril, que no puede ser tampoco y puede cuadrar, ni puede irse más allá de junio, no sabemos si estará entre mayo y principios de junio. Ahí puede ser un contexto que a lo mejor al gobierno le interese para un adelanto electoral si ha arrancado con la tramitación de los presupuestos, porque Andalucía es una comunidad que tú sí puedes movilizar cuando vota en clave nacional, pero si se va a votar con clave autonómica, el Partido Popular tiene mejores cartas. A lo mejor prefieres irte a otoño, pero claro, en los comicios, mientras tanto, lo que tenemos es dos variables que ahora mismo el gobierno no controla, pero que son decisivas. Una, los escándalos que puedan seguir aflorando sobre el tema del feminismo, que esto es una variable que no sabemos, pero ya estamos viendo que genera impacto en las elecciones, porque según los últimos datos que hay, lo miré tanto del CIS como de 40DB, ahora mismo el PSOE habría perdido entre 4 y 7 puntos de voto femenino, y el PP ya estaría yendo por delante. Por lo tanto, esto es uno de los elementos que no te permite resistir. Y segundo, las investigaciones de corrupción, lo cual también es un elemento que te hace que pierdas control de la agenda. Tú no puedes controlar cuándo va a salir otro informe de la UCO o cuándo van a procederse a detenciones de algún tipo, y si esto te puede salpicar. Y ahí es donde está, yo creo, la niebla de guerra, que es el componente en el que uno no sabe exactamente cuándo moverse. Ahora, también os digo una cosa, sería muy sorprendente que el presidente del gobierno dijera que va a hacer adelanto electoral, porque sería el primer presidente que lo dice y no lo hace. Es decir, los adelantos electorales están para hacerlos por sorpresa. Por tanto, él siempre lo negará hasta que vea el contexto propicio para hacerlo. Pero en cualquier caso, desde los mimbres estructurales, el bloque de la derecha está muy fuerte. Es decir, aquí yo creo que lo que se está jugando ahora mismo el Partido Socialista no es solo cómo va a quedar después de los comicios, sino también su distancia con el PP. No es lo mismo irte en una situación en la que el Partido Popular y el Partido Socialista están cerca en votos y tú puedes presionar y jugar un poco tus cartas para decir, bueno, vamos a influir en la gobernabilidad o no, a irte a una situación mucho más desarticulada. Y otro elemento de los tiempos, los aliados a la izquierda del Partido Socialista, que evidentemente no están listos para ir en una coalición conjunta, te hace muy complicado sumar. Hay muchas variables ahora mismo en la ecuación, hay mucha gente trabajando, creo. Vamos a sumar otra variable, porque claro, el Partido Popular, que descarta la moción de censura, dice que la situación es insostenible y por tanto se lanza, Elena, a pedir un adelanto electoral. Y fíjate que al mismo tiempo que es una oportunidad para el Partido Popular concatenar todos estos procesos electorales en los que van con muchas mejores perspectivas que el Partido Socialista, en Extremadura está claro, en Andalucía lo más probable, tanto en Aragón, bueno, en fin. Esto al mismo tiempo que les puede servir para empujar, también al mismo tiempo les va a servir a una oposición y a esa oposición más de izquierdas para decir cuidado, porque ahora en Extremadura, después de las elecciones y de una victoria del Partido Popular, que podrán decir hemos tenido más votos que otra izquierda junta, de acuerdo, ahora pónganse ustedes a negociar un gobierno. Va a volver otra vez a sobrevolar el Vox o el Partido Popular es dependiente de Vox en aquellos territorios en los que ahora ya eran dependientes, han ido a las elecciones para intentar librarse de esa independencia y va a volver a ponerse el debate una vez más encima de la mesa. Pueden lograr la movilización que lograron en el 2023 de esa manera. Es verdad que repetir el resultado de 2023 con un Vox enfrente que da mucho miedo, ahora es mucho más complicado. Pero a mí me da la sensación de que estamos como una especie de empate catastrófico entre algo que no acaba de morir del todo a pesar de que está en su peor momento y algo que tampoco se atreve a nacer. ¿El gobierno está en su peor momento? Seguramente sí, y cada peor momento es el peor momento peor hasta el momento. Lo que vivimos en verano fue lo peor que habíamos visto, pero ahora sin embargo es algo peor, está por ver si lo que está por venir es todavía peor. Pero cuando ves lo que tendría que estar naciendo, la alternativa que hay al otro lado, es una cosa que tampoco es capaz de convencer. Porque claro, yo ahora escucho al Partido Popular hablando de una cosa que le llevamos escuchando hablar los últimos 7 años, que es convoquen elecciones. Tú si esa carta la sacas ahora después de todos los escándalos y la pones encima de la mesa con contundencia, es una carta que te puede servir muy bien, a no ser que
cada mes que ha pasado desde que Pedro Sánchez es presidente hayas pedido elecciones. Acordemos los argumentos para pedir elecciones por parte del Partido Popular, desde el pacto con Podemos en su momento, hasta que se había pactado con el independentismo, hasta la ley de amnistía de la que algunos se han olvidado ya por un interés de atraerse a los de Junts, hasta ahora, que es una cosa mucho más grave, pero que no acaba de convencer del todo. Entonces, ¿cuál es la novedad que pueden aportar? Claro, sería la moción de censura, ¿no? Si la cosa es tan grave, tendríamos que ser capaces los españoles de poder vislumbrar en el Congreso de los Diputados una alternativa. Escuchen, yo soy Feijóo, no tengo los votos ahora, pero de alguna manera soy capaz de ponerme moralmente por encima de todo lo que está ocurriendo y decir, escuchen, España, la España del futuro pasa por mí. Si no es capaz de hacerlo, los españoles difícilmente van a sentir de manera abrumadora que es necesario ese cambio y por lo tanto el gobierno va a sentir pues, que pueda atrincherarse un poco más y esperar hasta algo que va a ser inevitable, que van a ser unas elecciones, pero no sabemos si serán el 27 o dentro de unos meses. Desde luego ya no van a ser, porque eso sí que sería una torpeza impropia de alguien que ha escrito el manual de resistencia.